Así es, y para ampliarnos todas estas dudas que tenemos nosotras como mamás sobre cómo cuidarnos después y cuándo empezar y todo lo demás, tenemos la compañía, por supuesto, como siempre, la doctora Germarilis, bienvenida. Tenemos un montón de cosas aquí. Esto suena bien complicado, pero no es complicado porque simplemente, según me estaba diciendo, es la opción que mejor le favorezca a cada persona, Exacto. ¿cierto? El método de anticoncepción posparto hay que tener en cuenta que debe ser un método que debe ser cómodo para la pareja, ¿ok? Y que ellos se sientan confortables para evitar el nuevo embarazo y también para su sexualidad. Entonces es bien importante tener en cuenta que dependiendo de cada paciente hay una gama de serie de tipos de métodos anticonceptivos que pueden ser de barrera y no de barrera. Por ejemplo, en el caso de la paciente que uno ya le pregunta y sabe que va a comenzar a dar lactancia, es un método anticonceptivo excelente si la paciente va a dar solamente pecho, por ejemplo, tiene que tener características específicas que solamente debe ser lactancia exclusiva. No le puede dar ningún tipo de biberón o de alimentos, no le debe de haber venido el periodo. O sea, son características que son importantes. Pero no es 100% garantía, Un 98% si cumple estos requisitos para los primeros 3 meses. Ok, pero aquí tenemos una en el estudio que es bien fértil y eso igual no le funcionó. Si ya le vino el periodo, si le está dando fórmula o le está dando un tipo de comida, definitivamente ese no es el mejor método, sino que tiene que complementarlo de repente con un método de barrera como sería un preservativo, ya sea femenino o masculino, es un buen método. También otros tipos de métodos que no son de barrera que se pueden utilizar sería la esterilización quirúrgica en el caso de la mujer que se llama salping y en el caso de hombre que se llama vasectomía. Es un método pero también, eso ya es definitivo. Sí, ese es definitivo y es un método también ideal que se puede considerar en el momento del posparto inmediato. Uno puede hacer una salping a la paciente si ya ha tomado la decisión, porque es importante saber que la decisión uno la puede tomar desde explicar a la paciente durante el control prenatal o durante el porque si va a tomar la decisión de no tener más hijos, a lo mejor es en el momento. Exactamente. Sin embargo, no, para primeriza siempre, o sea, imagino que... Exacto, entonces aparte de otros métodos está el dispositivo intrauterino, que es un método que actualmente ha tomado mucho auge. ¿Esta es la T? Exacto, es la famosa T. Hay 2 tipos de té en el mercado, una té que es una té de cobre que dura 10 años, esa se puede introducir 4 a 6 semanas después del parto, se puede introducir eso en consultorio, no hay ningún tipo de problema, y la otra té que deja por 10 años, por 10 años. Que se desconectan. Pero tienen que evaluársela todos los años anualmente, evaluando con su citología y su ultrasonido para evaluar que esté bien colocada. Y que no se haya movido. Y la otra T, exacto, que tiene una hormona que se llama levonorgestrel, que también se coloca a nivel del útero y se deja ahí por 5 años. La diferencia de uno a la otra es que este anticonceptivo con hormona va a producir menos sangrado o no va a producir sangrado. Entonces es más cómodo para las pacientes que a veces sangran mucho con los periodos menstruales, que sufren de muchas molestias, utilizar este método anticonceptivo. ¿Cuántos días después, repito, antes que tenemos una llamada, pero cuántos días después de haber dado a luz pueden empezar a utilizar el método anticonceptivo? Usualmente uno la puede poner a las 4 a 6 semanas del parto, pero si tenemos una paciente que vive en un área rural muy, por decir, inmediatamente después del parto, uno puede colocar un dispositivo intrauterino. Ok, tenemos una llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Cuéntenos, vecina. Mire, mi consulta es la siguiente. Una persona o una mujer que ya después de su segundo hijo sea sometido a la salpingectomía, que se le haya ligado, cauterizado y cortado, si en algún momento, después de 5 años, 7 años de haber pasado ya esa operación, quisiera volver a tener hijos, ¿se puede hacer revertir esa operación? Sí, claro. Gracias. Sí, tiene criterios para hacer una recanalización de trompas que se llama. Pero tiene un tiempo, un periodo, exacto, ¿no? Hay que ver en qué área de la trompa se hizo la sección, cuánto tiempo tiene la paciente de haber hecho el tipo de salpingectomía, porque sí, la probabilidad muchas veces va a depender, o el éxito de la recanalización va a depender de varios factores. O sea, que lo ideal es que ella se vaya a hacer una evaluación para determinar si puede o no puede. Pero si han pasado 7 años, ¿igual es posible? Sí. Depende de la edad de la paciente. Si se la hizo muy temprano, tiene una mejor probabilidad. Si ya se lo hizo una edad más tardía, obviamente ya va a ser diferente, no es tan confiable. Pero la tasa de éxito va a depender del tiempo, de la localización donde se hizo la salping y es abajo del 60%. O sea, tampoco es que es bien... ¿Qué pasa, perdón, ¿qué pasa en un caso más delicado, por ejemplo, de una pérdida de un bebé, digamos en un embarazo avanzado? ¿Cómo funciona en ese caso que no llegó a término, que no hubo un parto? Independientemente podemos usar cualquier tipo de anticonceptivo. Podemos utilizar... ¿Es el mismo proceso de regresa al periodo de la misma cantidad de tiempo y todo? Si no hay
ningún dato de infección ni nada, uno puede incluso poner un dispositivo. Pero si no, uno espera más o menos 4 a 6 semanas para iniciar algún tipo de anticonceptivos, ya sea anticonceptivos orales o inyectables. Porque aparte de los anticonceptivos que mencioné, hay otros que son anticonceptivos, por ejemplo, que tienen una sola hormona y que se le dan prácticamente a las pacientes a partir de la cuarta, sexta semana, y ellas con esas no le va a venir el periodo. También hay inyectables que se ponen cada 3 meses y que esas son, por ejemplo, de elección en pacientes, porque no todos los anticonceptivos son para todas las pacientes. Como expliqué, hay criterios de elegibilidad que uno tiene que ver qué pacientes le puedo dar qué tipo de anticonceptivo. En general, posparto pueden utilizar cualquiera, pero todo va a depender de por ejemplo, hay que hacer una historia clínica de la paciente, hay que hacerle un examen físico, ver si la paciente tiene varices o ver si ¿Las tiene varices? ¿Qué tiene que ver las varices? o si tiene algún antecedente de ¿Qué tiene que ver por las ejemplo, varices? es que si tengo una paciente con muchas varices, yo no le puedo dar estrógenos, porque Ok. entonces le voy a producir más ¿Cuáles tienen varices. estrógenos? Los estrógenos combinados, que son estrógeno y progesterona, porque usualmente la que utilizamos inmediatamente después del parto, utilizamos que solamente tienen progestágeno. Entonces, también es importante saber si la paciente, por ejemplo, sufre de hipertensión, sufre de migraña, sufre de anemia falciforme, porque esas pacientes no son candidatas para anticonceptivos con estrógeno. Ok. Serían solamente con una sola hormona que se llama progestágeno, que de estos tenemos que se pueden poner cada 3 meses, Vale. inyectables, orales. Aguante, que tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Oye, un caballero, cuéntanos, vecino. Sí, mire, a mí me gusta dar conferencias sobre matrimonio. Sí, me gusta dar conferencias sobre matrimonio y quiero saber cuál es la diferencia entre un anticonceptivo y un dispositivo intrauterino. Ok, muchas gracias. Bueno, los anticonceptivos es el método de cómo impide la ovulación. Realmente, por ejemplo, el anticonceptivo actúa a un nivel que se llama hipotálamo, eje, hipoficiario y ovario. No vamos a entrar en detalle, pero ahí impide la ovulación. Y el dispositivo, como está a nivel intrauterino, tiene también diferentes funciones. Hace que el moco sea más espeso, hace que los espermatozoides no puedan migrar tan fácilmente y hace que las trompas no se puedan mover. ¿Por qué? Porque ustedes ven que las trompas como abraza el ovario. Entonces, para el momento de la fecundación. Al tener el dispositivo, todo esto O sea como que dice, sí se hay paraliza. ovulación, pero hay todos los mecanismos para Exacto, prohibir que exacto, el que exista, espermatozoide llegue. exacto, y que pueda ser fecundado. Entonces, aparte de otro método anticonceptivo ya tiene un poquito de 2 años o por lo menos un poquito más, este es un anillo que se puede utilizar en las pacientes también 6 semanas después del parto y que se introduce, Este es más tiempo, 6 semanas. 6 semanas después del parto lo podemos Ajá, utilizar. pero los otros eran más tipo 4. 4 a 6 semanas, Ok. es un promedio. Y este se puede poner mensualmente o cada 3 meses. Entonces es un anticonceptivo que es excelente porque no tiene tránsito vía oral ni vía hepática ni nada. Sencillamente la paciente se lo coloca a nivel del fondo de la vagina y se deja ahí por 21 días. Y luego a los 21 días se retira el anticonceptivo. Esto es uno mismo Exacto. en la casa. Y después de 7 días uno puede volverse a colocar el anticonceptivo o si es el otro que dura 3 meses, se deja 90 días en el canal efecto vaginal. secundario, bueno, secundario o qué sé yo, de este versus pastillas. Bueno, realmente eso depende muchas veces Porque de cada estos paciente. son mensuales, ya estos son anuales, Exacto. pero estos son mensuales. Ya Muchas rapidito veces, porque tenemos que cortar. exacto, muchas veces depende de cada paciente. Siempre los anticonceptivos van a tener muchas veces puede producir como congestión mamaria, puede producir un poquito de cefalea, náuseas y vómitos, Por ejemplo, pero eso depende de cada paciente. Pero por ejemplo, a veces hay unos que tienen más cólicos o más Usualmente los anticonceptivos los utilizamos para controlar flujo y sangrado, porque Ok. los anticonceptivos, aparte de para planificar, tienen una en función en casos de pacientes que sangran mucho. Me disminuye el sangrado, pacientes que tienen mucho dolor, que puede ser síndrome de premenstrual o dismenorrea, y me va a ayudar. O sea que los Vale. anticonceptivos no deben de producir ni sangrado ni dolor. Ok, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Usted ya sabe, futura mamá o mamá recién dada a luz, usted vaya a hacer una evaluación para ver cuál es el método anticonceptivo que más le funciona según su cuerpo.